en ver un poco el tema de del mecanismo de degradación de los ácidos grasos y vamos a ver cómo se catabolizan, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso catabólico de los ácidos grasos? Y ese proceso tiene que ver con un proceso que me gustaría antes hablar de algo que ya habíamos tocado, que es el tema de la diabetes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diabetes? De dos tipos de diabetes. Uno era debido a un factor autoinmune que generaban autoanticuerpos contra las células beta de Langerhans y que generaban, digamos, que no se permita la síntesis de insulina y eso producía que la glucosa no pueda ingresar a los músculos y a las células adiposas y generaba una concentración muy alta de glucosa en sangre. También había un proceso en el cual, que es la diabetes tipo 2, donde hay una resistencia en el receptor de insulina que imposibilita que se expongan los GLUT4 en las mismas células, tanto del músculo como de las células adiposas. Entonces, si nos vamos a ese y nos remitimos, digamos, a qué puede generar un déficit en un efecto de la deficiencia de insulina. Fíjense lo que hace en el músculo, como habíamos dicho, impide que ingrese glucosa. Lo mismo pasa la glucosa que quiere entrar en las células adiposas. Está impedido ante la ausencia de insulina. Eso es lo que inhibe, digamos. Inhibe el ingreso de glucosa tanto en el músculo como en las células adiposas. Eso ya está sabido. Pero fíjense que con una deficiencia de insulina, nosotros fomentamos un proceso que es un proceso de lipólisis. ¿Qué significa eso? Aumenta la lipólisis. La lipólisis se ve favorecido por una deficiencia de insulina y la lipólisis significa quitar grasa a través de la sangre, ¿sí? En este proceso y hacer, digamos, que se liberen ácidos grasos al torrente sanguíneo. Esta lipólisis lo que hace es que disminuya la concentración de grasa que tenemos almacenada y aumenta la grasa circulando en sangre. Por eso es que una persona diabética a veces es muy obeso, ¿sí? Pero se le presenta o se le manifiesta la enfermedad y la persona comienza a bajar de peso. Muchas personas inclusive se engañan y dicen, es raro porque yo estoy comiendo cada vez más, porque esa es la característica, uno de los síntomas de la polifagia, pero bajo de peso. Yo creo que bajo de peso porque tomo mucha agua y en realidad lo que está estimulado, aparte de la polifagia, es la poliuria. O sea, tiene muchas ganas, orina mucho y bebe mucha agua, ¿verdad? Polifagia, polidixia y poliuria. O sea, tiene sed, orina mucho y tiene mucha hambre. Y piensa que al comer mucho y al bajar de peso es una cuestión normal, pero en realidad es consecuencia de un fenómeno que se le atribuye a la deficiencia de insulina y es la movilidad de la grasa que tenemos almacenada en las células adiposas a través de un fenómeno que se llama lipólisis. Entonces, la lipólisis se ve favorecida
cuando existe la ausencia de insulina. Esta lipólisis libera ácido graso y este ácido graso va a parar en el hígado. En este proceso, el ácido graso va a sufrir un proceso de catabolismo que se va a llamar beta-oxidación. La beta-oxidación va a generar la formación de muchos, ¿sí? Hola. Se ve toda la imagen, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, doctor. Entonces, el acúmulo de ácido graso que se libera al torrente sanguíneo como consecuencia de el aumento de la lipólisis hace que ese ácido graso vaya al hígado y ahí sufra un proceso que se denomina beta-oxidación. Este proceso de beta-oxidación es el catabolismo de los ácidos grasos y lo que se estimula es la formación de acetil-CoA. Se genera tanto acetil-CoA que muchos de estos van a generar lo que denominamos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a generar un aumento de la cantidad de protones, por lo cual, digamos, se va a ver favorecido, la cantidad de protones se va a ver favorecido y eso va a generar una disminución del pH. Esa disminución del pH, si se acumula tantos cuerpos cetónicos, va a traer consecuencias y va a generar un proceso que se denomina acidosis metabólica. Entonces, esa es la primera consecuencia. Estos cuerpos cetónicos son producidos a fin de poder, digamos, hacer que lleguen compuestos carbonados hasta el cerebro para en el cerebro generar glucosa a partir de la gluconeogénesis. Pero al ser tan volátiles estos cuerpos cetónicos, estimula también la pérdida a través del riñón, porque son hidrosolubles, y a través de la respiración, porque son muy volátiles. Y esto es lo que generalmente marca en una tira de orina. Cuando se le hace a un paciente diabético, le marca glucosa y le marca también cuerpos cetónicos. Es una consecuencia de eso. Y como estamos liberando glucosa, que es una macromolécula hidrosoluble, estamos liberando también cuerpos cetónicos que también son hidrosolubles, también aumenta la liberación de electrolitos a través del agua. Entonces, ahí es donde la persona comienza a orinar de forma excesiva. Como se libera tanto líquido, entonces la persona también tiene sed. Y ahí es donde aparecen las 3 P de una persona diabética: polifagia, polidixia y poliguria. Y eso hace, digamos, y puede tener consecuencias nefastas. ¿Por qué? Porque si se van acumulando tantos cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo, no solamente estamos perdiendo, digamos, mucha cantidad de carbonos que el organismo no quiere perderlos, sino también se produce un fenómeno que es lo que les había mencionado. Un acúmulo de cuerpos cetónicos genera un aumento de protones y estos protones terminan generando una disminución del pH sanguíneo. Al disminuir tanto el pH sanguíneo, muchas personas diabéticas que no son cuidadas o no son tratadas adecuadamente terminan sufriendo un proceso que se denomina coma diabético, y el coma diabético no es más que un proceso de acidosis metabólica donde a consecuencia de una gran concentración de cuerpos cetónicos, el pH baja tanto que el organismo, digamos, entra en un colapso. Profe.
Sí, El coma diabético es por encima de los 600, ¿verdad? De sí, azúcar. de azúcar. Y es debido a esto. Hay un desequilibrio, fíjense, no ingresa glucosa, no se libera insulina, entonces no ingresa al músculo, a las células adiposas tampoco, se comienza a acumular tanta glucosa en sangre que eso comienza a acarrear algunas alteraciones bioquímicas a nivel del organismo. ¿Cuál es una de ellas? Se estimula la lipólisis. Al verse acelerado el proceso de lipólisis, la persona comienza a liberar ácidos grasos de los adipocitos y comienza a acumular estos ácidos grasos en la sangre. A fin de poder eliminar esos ácidos grasos circulando en sangre, lo que hace el hígado es tratar de generar un proceso que se denomina beta-oxidación. La beta-oxidación va a estimular la formación de acetil-CoA. Se va a juntar tanto acetil-CoA que estos mismos acetil-CoA se van a unir entre sí y van a formar los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a aumentar tanto en sangre que va a ocasionar que se libere a través del riñón y también va a ocasionar lo mismo que la glucosa que se almacena en sangre, va a pasar el umbral de los túbulos renales y se va a comenzar a liberar y eso va a arrastrar agua. Ese arrastre de agua va a llevar consigo electrolitos. Entonces, hay un desequilibrio de electrolitos a consecuencia de que están escapando demasiadas concentraciones de agua debido a que se está liberando glucosa y cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos a su vez van a exhalarse a través de la respiración y esa persona va a tener un olor como que a uva o va a tener, es como, porque la acetona es un cuerpo cetónico, el olor de la boca va a ser un olor penetrante a ese tipo de fruta o a una persona que qué sé yo, que bebió mucho y tiene ese efecto de la resaca, eso va a estar liberando porque está liberando cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos, si terminan acumulándose de una manera exagerada, va a generar una disminución del pH y esa disminución del pH va a llevar al organismo a generar un colapso debido a un desequilibrio electrolítico, debido a un pH bajo, va a terminar trayendo como consecuencias un proceso de acidosis metabólica. Y cuando una persona diabética hace una acidosis metabólica, entra en un coma diabético. Y eso es peligroso, puede matarle a la persona. ¿Está bien? Entonces, es muy, muy importante, muy interesante que ustedes puedan entender, digamos, la fisiopatología desde un enfoque bioquímico para que le den la importancia debida a estos fenómenos. Entonces, lo que nosotros vamos a adentrarnos va a ser al estudio de cómo se genera esa beta-oxidación en las células. ¿Está bien? Y ese proceso comienza, la beta-oxidación, comienza en el citosol, ¿sí? Supongamos que esta es una célula hepática, tiene tanta biodisponibilidad de ácidos grasos que el organismo decide catabolizarlo porque lo está liberando. A ver, ¿en qué momento puede ocurrir una lipólisis? A ver, ¿cuáles son los dos momentos fisiológicos en los que una persona puede comenzar a generar una lipólisis? ¿Sí me ayudan? Si está en ayuno, profe. ¿Cómo? Si la persona está en ayunas. Si está en una ayuna prolongada, ¿sí? Por ejemplo, una persona que entra en un estado de inanición prolongado a consecuencia de una huelga de hambre. La persona deja de comer
por un tiempo de más de 30 días, más de un mes, ¿verdad? Entonces, ahí el organismo acaba sus reservas de glucógeno y en ese caso es al revés. No se encuentra toda esta glucosa acá. Hay ausencia de glucosa. Al haber ausencia de glucosa, no va a haber tampoco insulina. Entonces, al no haber insulina, el organismo va a pensar, bueno, necesito energía. Lo voy a obtener generando una lipólisis de mis reservas energéticas, que son los ácidos grasos, que se encuentran en los adipocitos. Entonces, ahí va a generar una lipólisis a consecuencia de un estado de inanición, a consecuencia de que no está consumiendo macromoléculas como carbohidratos para poder obtener energía, y esa lipólisis va a, digamos, en cierta manera, sustituir esa fuente energética y va a entrar en la lipólisis, va a generar esa lipólisis y va a entrar en la beta oxidación, generando, digamos, muchos acetil-CoA que en gran parte van a ir a parar, en este caso, a el ciclo de Krebs para generar ATP y en el proceso de fenómeno, digamos, en presencia del oxígeno, ¿verdad? En las mitocondrias va a terminar generando mayor cantidad de ATP debido a los NADH y FADH que se obtienen de las mitocondrias. Entonces, esa es la otra opción que genera una lipólisis y que genera una beta oxidación, un catabolismo de los ácidos grasos, un estado de inanición prolongada, ¿sí? Hoy en Pero, día, profe, sí, pero eso es después de colocarse la insulina en la mañana o antes de colocarse la insulina. no, estamos hablando de una persona que hace una huelga de hambre. Esta persona es sana, ¿sí? Solamente deja de comer, ¿sí? Entra en un estado de inanición prolongada, pero tiene que ser prolongada, ¿sí? No hay que no comer 2 o 3 días, no comer muchos días, ¿sí? En ese tipo de personas también se puede manifestar un proceso de lipólisis, ¿sí? O sea, son varios ejemplos, digamos, en los cuales una persona puede generar lipólisis y a través de esa lipólisis generar una beta oxidación. ¿Cuáles son esos procesos? Son la diabetes, cuando no generamos insulina, o un estado de inanición prolongada, es decir, la persona deja de comer durante varios días y ahí se manifiesta el mismo fenómeno. Si es ese fenómeno de inanición prolongada, lo que no va a haber es glucosa, no va a haber glucosa. Y el organismo lo que va a hacer es, al no haber glucosa, tampoco no va a haber insulina. Al no haber insulina, se va a ver favorecido la lipólisis. Estos ácidos grasos se van a acumular en sangre y van a parar en el hígado para generar beta oxidación. Esta beta oxidación va a traer, digamos, como fenómeno un acúmulo de acetil-CoA y estos acetil-CoA van a entrar dentro del ciclo de Krebs y van a intentar obtener energía. También se va a generar cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque como no hay glucosa, no va a haber glucosa en el cerebro y el organismo va a tratar de generar glucosa en el cerebro a partir de estos cuerpos cetónicos. Esto también se puede ver, digamos, en un microclima para aquellas personas que hacen la famosa dieta keto. ¿Saben lo que es la dieta keto, verdad? Sí, profe. No, ¿En qué consiste esa dieta keto? Consumo de carbohidratos nomás. ¿Eh?
No, se deja de consumir carbohidratos. En eso consiste la dieta keto. Nada de carbohidratos. ¿Qué podés comer en una dieta keto? Proteínas, carne, proteínas y grasa. Uno puede comer toda la grasa que quiera, ¿sí? Pero nada de carbohidratos. Prohibido carbohidratos, en ninguna forma. Entonces, al no introducir carbohidratos y al introducir grasa o proteína, ¿qué voy a estimular? Voy a generar este microambiente. Voy a estimular la lipólisis. Al no haber carbohidratos circulando en sangre, voy a tener una deficiencia de insulina, o sea, no va a haber insulina. Al no haber insulina, estimulo la lipólisis. Y esa lipólisis me va a hacer bajar de peso, ¿sí? Y me va a favorecer si lo quemo también, ¿verdad? Necesito hacer abundante ejercicio para que entre en un proceso de beta-oxidación y ahí generar estos componentes de acetil-CoA que van a entrar al ciclo de Krebs y muchos de ellos van a generar cuerpos cetónicos también con el objeto de alimentarle a mi cerebro. Entonces, de ahí viene la famosa dieta keto. La dieta keto es generar cuerpos cetónicos. ¿Cómo genero cuerpos cetónicos? Evito carbohidratos y estimulo la lipólisis. ¿Con qué? Comiendo proteínas, comiendo solamente carne, puede ser carne con grasa, carne de chancho, no importa qué clase de carne, pero puedo comer huevos, pero lo que no puedo comer son carbohidratos, ¿sí? Entonces ahí entra a hacer un proceso, ¿verdad? Antiguamente, ¿sí? Nuestros ancestros, perdón, eran personas que tenían su sistema preparado para eso. ¿Por qué? Porque los primeros habitantes de la Tierra eran recolectores cazadores. Entonces, no siempre tenían posibilidad de poder comer, ¿sí? A veces cazaban un animal, comían todo ahí porque no había forma de refrigerar eso y de ir cocinándolo por parte, tenían que comer todo ahí y después pasaban días, semanas sin comer. Y durante ese proceso lo que ellos hacían era no introducir carbohidratos ni ningún alimento y entraban en un estado de inanición donde le permitía vivir este fenómeno. Acumulaban grasa para después, al no haber alimentos disponibles, comenzaban a generar lipólisis. Y esa lipólisis estimulaba la formación o el catabolismo de los ácidos grasos para formar acetil-CoA, generar energía a partir de eso y cuerpos cetónicos para alimentar el cerebro. Entonces, era, digamos, esa dieta está dentro de nuestras células. O sea, nuestras células siguen siendo primitivas. Y ese es el sistema en cómo se manejaba en la antigüedad nuestro sistema bioquímico, biológico dentro de una célula, ¿sí? Poder comer mucho y después entrar a veces en estados de hambre prolongado durante varios días, ¿sí? Hasta poder encontrar otra vez algo que comer. Y estaban haciendo constantemente la llamada dieta keto, ¿sí? Estaban fomentando la lipólisis y generando acetil-CoA. Por eso es que en la antigüedad y los primeros primates, digamos, los Homo sapiens y esas cosas, no son obesos. Todos son musculosos y son esbeltos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había días que comían y había muchos otros días
que lo único que hacían era hacer lipólisis a nivel celular. Por lo tanto, no es que esté mal hacer una dieta keto, ¿verdad? Pero una dieta keto tiene que ser de alguna forma controlada. O sea, esa dieta keto genera cuerpos cetónicos. No porque uno haga dieta keto va a ser un coma diabético, ¿verdad? O sea, no va a entrar a hacer una acidosis metabólica porque hace una dieta keto. Pero sí tiene que estar supervisado porque genera cuerpos cetónicos. Y a pesar de que nuestro organismo está preparado para soportar eso, ¿sí? Porque así lo hacían en la antigüedad, también tenemos que ser conscientes que nosotros hoy en día la disponibilidad de alimentos lo tenemos de una manera constante. Entonces, de alguna u otra forma, nuestro organismo se habitúa ya hoy en día a otro tipo de alimentación. Bueno, ¿cómo comienza la beta oxidación? Comienza en el citosol cuando el ácido graso se activa mediante la unión de coenzima A. La coenzima A se une al ácido graso a través de una enzima que es acil-CoA sintetasa, porque trae, digamos, se une el CoA mediante ATP. Se gasta una molécula de ATP y se une al ácido graso hasta que se termina formando una molécula que se denomina acil-CoA. El ácido graso sintetasa también es denominado aconitasa. Entonces, este fenómeno de la activación del ácido graso a través de la unión de la coenzima A conlleva un gasto energético que es de un ATP. Y la enzima encargada, responsable de hacer que este fenómeno pueda ocurrir, se denomina acil-CoA sintetasa o aconitasa. Una vez que se une el ácido graso formando el acil-CoA, este acil-CoA tiene que pasar de el citosol, tiene que pasar a la matriz mitocondrial. Es decir, tiene que atravesar la membrana o la bicapa membranosa de las mitocondrias. ¿Cómo lo consigue? Lo consigue a través de un transportador que es un aminoácido que se denomina carnitina. Y lo que hace es a nivel del citosol se une a la carnitina, a nivel del citosol se une la carnitina al grupo acil-CoA y desplaza a la coenzima A. Esta acilcarnitina ingresa a través de un canal, ¿sí?, al interior de la matriz mitocondrial y libera carnitina y se vuelve a unir el grupo CoA, formando de nuevo acil-CoA. Esto ocurre mediante una enzima que se denomina carnitina aciltransferasa. En este caso, como lo que se transporta es un aminoácido que se llama ácido palmítico, se denomina carnitina palmitoil transferasa. Entonces, el fenómeno es muy particular. El catabolismo de los ácidos grasos comienza ya en el citosol y termina en las mitocondrias. ¿Qué es lo que ocurre en el citosol? Ocurre una activación del ácido graso, se marca el ácido graso para que ocurra el catabolismo y se marca a través de una unión que ocurre con
la coenzima A y una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Esta acil-CoA sintetasa se tiene que transferir del citosol a la matriz mitocondrial y para ello se usa un transportador o un medio de transporte que es una unión de ese acil-CoA a un aminoácido que es la carnitina, mediante una enzima que se llama carnitina aciltransferasa. Una vez que se une la carnitina, forma acilcarnitina y esta acilcarnitina pasa a través de un canal hasta el interior de la matriz mitocondrial y en la matriz mitocondrial esta acilcarnitina se vuelve a despegar en dos. Carnitina por un lado y acil-CoA que va a ir a la beta oxidación. ¿Y en qué consiste la beta oxidación? La beta oxidación consiste en un ciclo en espiral. Fíjense, esto es una espiral. Comienza acá, primera espiral, segunda espiral, tercera espiral, cuarta espiral. Se va reduciendo, digamos, el número de espiral y se hace a través de un fenómeno que se denomina beta oxidación. Ese proceso de beta oxidación consta de 4 etapas, ¿sí? La primera etapa consiste en un proceso de deshidrogenación, o sea, se quita agua. Se quita agua, ¿sí? Y ocurre un proceso de oxidación, o sea, se genera un doble enlace entre estos carbonos. Es un proceso de oxidación y la enzima responsable se denomina acil-CoA deshidrogenasa. Una reacción de óxido-reducción, al ser una reacción de óxido-reducción, va a generar un compuesto transportador de electrones, que en este caso es FADH. Se genera FADH que a la larga en el sistema respiratorio de la beta oxidación va a generar 2 ATP. Luego, este acil-CoA deshidrogenasa va, digamos, a generar un compuesto que se llama trans-enoil-CoA. Este trans-enoil-CoA va a sufrir un proceso de hidratación, o sea, se va a unir agua y la unión del agua va a generar una enzima que se va a denominar 3-hidroxiacil-CoA. Este 3-hidroxiacil-CoA se forma gracias a una enzima que se denomina enoil-CoA hidratasa. Este enoil-CoA hidratasa va a terminar generando para este compuesto que es hidroxiacil-CoA. Este hidroxiacil-CoA posteriormente va a generar una ruptura, se va a romper y va a generar un acetil-CoA más el acil-CoA. Perdón, antes estamos hablando de la tercera etapa. En la tercera etapa, este hidroxiacil-CoA lo que va a hacer es volver a sufrir una reacción de óxido-reducción. Fíjense, acá había un alcohol y acá hay un grupo cetónico. Sufre un proceso de oxidación de nuevo a través de una enzima que se llama hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, que es muy parecida a la primera. Y en este caso se obtiene un compuesto que es un NADH. Este NADH que se obtiene va a terminar generando a nivel de las mitocondrias, a nivel respiratorio, 3 ATP posibles. Y por último, el cuarto paso
es cuando ocurre la ruptura y la liberación de un acetil-CoA. Se libera acetil-CoA, que va a entrar al ciclo de Krebs o va a formar cuerpos cetónicos, y sobra un acil-CoA. Y este acil-CoA comienza a hacer los 4 pasos de nuevo. ¿Cuáles son los pasos? Un proceso de deshidratación primero, para luego pasar a un proceso de hidratación, pero de deshidrogenación, para luego pasar a un proceso de hidratación. Posteriormente vuelve a haber una segunda oxidación, en este caso, ¿verdad? Una segunda deshidrogenación. Y por último, y el cuarto paso y fundamental, es cuando ocurre la ruptura y la liberación de acil-CoA. Esto va a ir haciendo o sucediéndose según cuán largo sea el ácido graso en cuestión. A ver, asumamos que nuestro ácido graso tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces podrá realizar el ciclo? Un ácido graso de 4 carbonos. ¿Mm? Seria 4, prof. A ver, yo que voy a terminar cortando, voy a obtener un acetil-CoA que es de 2 carbonos, ¿verdad? Más el acil-CoA si es más largo. Entonces, ¿Dos si veces? tiene... ¿Dos veces? No. ¿O no? Para 4 carbonos voy a cortar acá nomás. O sea, acá voy a obtener ya un acetil-CoA. Y de este voy a obtener otro acetil-CoA. Ahí termina la reacción. Va a ser solamente una espiral. ¿Sí? Por cada vuelta que hace, yo obtengo un FADH y un NADH. ¿Está bien? Por cada vuelta. Si tengo un ácido graso de 4 carbonos, voy a obtener solamente una vuelta. ¿Está bien? ¿Sí? Porque acá voy a cortar y ahí voy a obtener un acetil-CoA y otro acetil-CoA. Ahora, si tengo 6 carbonos, ¿cuántas vueltas de beta oxidación voy a hacer? Si tengo 6, primero siempre voy a cortar de a 2, ¿sí? Siempre voy a obtener acetil-CoA. Tengo 6 y entra la primera vuelta de la beta oxidación. Voy a cortar aquí y voy a obtener este acetil-CoA, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos me van a quedar después? ¿Mm? 4. 4. Y si lo vuelvo a meter a la beta oxidación, esos 4 que me quedaron, voy a cortarlo aquí para obtener acetil-CoA y este también va a ser acetil-CoA. Y ahí ya no puedo más meter en beta oxidación. Cuando me quedan solamente 2 carbonos, ya no puedo hacer beta oxidación. Entonces, de un ácido graso que tenía 6 carbonos, ¿cuántas vueltas de beta oxidación voy a hacer? Una. Con una, yo obtengo acetil-CoA y me quedan 4. Puedo hacer una vuelta más con esos 4.
Vuelvo a cortar acá, ¿verdad? Y ahí ya obtengo 2-acetil-CoA. Voy a hacer 2 vueltas. Con un átomo, o sea, con un ácido graso de 6 carbonos, puedo hacer 2 vueltas. ¿Sí? 2 vueltas de beta oxidación. La fórmula va a ser Fíjense, N menos 2 carbonos. Dividido 2 tiene que ser. N representa el número de carbonos que tiene el ácido graso. Si el ácido graso tenía 4 carbonos, ¿cuántas vueltas voy a dar? 4 menos 2, me quedan 2 y siempre lo tengo que dividir con 2. 4 menos 2, 2, divido con 2 y obtengo 1. Significa que solamente voy a poder dar una vuelta a la beta oxidación con un con un ácido graso de 4 carbonos. Si yo tengo un ácido graso de 6 carbonos, voy a obtener 6 menos 2, me quedan 4, y 4 dividido 2, me quedan 2. Entonces, con un átomo de 6 carbonos, puedo hacer 2 vueltas de beta oxidación. Si tengo 8 carbonos, mi ácido graso tiene 8 carbonos. ¿Cuántos ácidos grasos voy a hacer? Três, prof. O sea, vueltas, profe. Si es vueltas, son 2. Si tiene 8 carbonos mi ácido graso, ¿cuántas vueltas de beta oxidación voy a hacer? Seria 3. 8 menos 2 son 6 vueltas. 6, dividido 2 son 3. Perfecto. 3 vueltas de beta oxidación. Si tengo un ácido graso de 10 carbonos, ¿cuántas vueltas de beta oxidación voy a obtener? Voy a realizar, perdón. 4. 10 menos 2, me quedan 8, y 8 dividido 4, 8 dividido 2, me quedan 4. Perfecto. Ahí es 1, 2, 3, 4. Este ácido graso tenía 10 vueltas. 10 carbonos, ¿sí? Por eso puedo hacer 4 vueltas. Profe, Entonces, ¿dónde yo puedo contar esos 10 carbonos? ¿Puede mostrar, por favor? es un ácido graso, a ver, supongamos pero obvia esto. Esto carbono obvia, ponerle que sea lineal, ¿sí? Vamos a suponer que es lineal. Esta molécula ya es grande luego. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Sin esto, obviemos esto, ¿sí? 8 carbonos. Este es un ácido graso que tiene 8 carbonos. En la primera vuelta del grupo de la beta oxidación, yo voy a obtener un acetil-CoA. Un acetil-CoA es el que está formado por 2 carbonos. Entonces, en la primera vuelta, yo ya corto acá, ¿sí? Primera vuelta. Sí. En la segunda vuelta, tengo que volver a cortar 2 carbonos. Entonces, corto aquí. Segunda vuelta, ¿sí? Sí. Y en la tercera vuelta, voy a cortar aquí. Pero cuando corte aquí, aquí tengo 2 carbonos que me van a formar acetil-CoA, y aquí también me quedan 2 carbonos que también va a ser acetil-CoA. ¿Entendés? Entonces, para un átomo
perdón, para un ácido graso que tiene 8 carbonos, voy a dar la vuelta a la beta oxidación 1, 2, 3 veces. ¿Se entiende? Entonces, sería 3 vueltas, ¿verdad? 3 vueltas. ¿Cómo hago a través de una fórmula para saber cuántas vueltas de beta oxidación de acuerdo al número de carbonos? Y lo hago de esta manera. N-2 dividido 2. Si tenía 8, 8 menos 2 me quedan 6 y 6 dividido 2 son 3. Entonces va a ser 3 vueltas. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. De cada vuelta, y ojo con este dato, de cada vuelta de beta oxidación, yo estoy obteniendo un FADH más un NADH. Eso va a ir a la cadena respiratoria y cada FADH, ¿cuántos ATP puedo obtener? 2. 2. ¿Y cuántos ATP puedo obtener del NADH? 3. Entonces, por cada vuelta de la beta oxidación, ¿cuántos ATP puedo obtener en las mitocondrias? 5, profe. 5 por cada vuelta. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio matemático. Si yo tenía un átomo, un ácido graso de 8 carbonos, ¿cuánta energía puedo obtener? Si por cada vuelta obtengo 5 ATP posible en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP voy a obtener? 15. 30 sería. ¿Cuántos? 15, profe. 3 vueltas vezes 5 ATP por cada vuelta, 15. Exactamente. 15 ATP con un ácido graso de 8 carbonos. Y hagamos un ejercicio mental rápido. Si yo duplico el número de carbonos, tengo un ácido graso de 16 carbonos, que es un ácido que se denomina ácido palmítico. 16 carbonos tiene mi ácido graso. ¿Cuántos ATP podría obtener de mi ácido palmítico en la beta oxidación? 35 ATPs. ¿Cuánto? 35 ATPs. 16 carbonos, aí se quedaria 14 dividido por 2, 7 voltas, vezes 5, 35. Sí, exactamente. 35 ATP. ¿Entendieron cómo hacer el cálculo, verdad? Y Sí. más allá del cálculo, lo que yo quiero que valoren es, ¿se acuerdan cuántos ATP podíamos obtener de una glucosa pasando por todos los procesos respiratorios? No un proceso no respiratorio, ¿verdad? O sea, no un proceso fermentativo, sino que respiratorio, o sea, entra en la glicólisis, pasa por el piruvato de deshidrogenasa, pasa al ciclo de Krebs y todo eso lo llevo en la cadena respiratoria. ¿Cuántos ATP? 32. 38 era aproximadamente. Ah, sim, 38, perdona. 38 aproximadamente. Pero fíjense, es un proceso, pero súper largo. O sea, ahí está involucrado un montón de enzimas. Acá están involucradas solamente 4 enzimas.
con un ácido graso de 16 carbonos, que es un ácido graso estándar, ¿verdad? Los ácidos grasos estándar, o sea, ese es el promedio de un ácido graso. De un ácido graso que se liberó en la lipólisis. Generalmente los ácidos grasos se acumulan como triacilglicerol, o sea, con 3 ácidos grasos unidos a un glicerol. Esos son los ésteres que se almacenan en las células adiposas. O sea, yo libero un triacilglicerol y justo los 3 ácidos grasos que forman eso tienen 16 carbonos. Y va a entrar solamente a hacer beta oxidación. De un ácido graso, yo ya estoy obteniendo 35 ATP. ¿Qué les quiero decir con esto? La magnitud de obtener energía quemando los ácidos grasos son 3 veces más casi de lo que se obtiene quemando un carbohidrato. O sea, la cantidad de energía que puedo llegar a obtener de un ácido graso es inmensamente superior. Porque 35 obtuvimos solamente de estas vueltas que hicimos, ¿verdad? Imagínense que por cada vuelta yo estoy obteniendo acetil-CoA. Y el acetil-CoA, ¿qué va a hacer? Cada acetil-CoA va a entrar dentro del ciclo de Krebs. Y cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuánta energía nos producía? Seria 12, prof. 12. Imagínense si yo, sin contar los 12 que puedo obtener por cada acetil-CoA de un ácido graso de 16 carbonos, solamente acá, por las vueltas que haga de la beta oxidación, ya obtengo 35 ATP. Y si llego a contar lo que puedo obtener si cada acetil-CoA que se libera entra al ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP voy a generar? Puedo llegar a generar hasta 3 veces más que lo que genero de una molécula de glucosa. O sea, la cantidad de energía que se obtiene de la lipólisis es fantástica. Obtengo muchísima energía. Entonces, ahí yo creo que ustedes se estarán preguntando, porque son muy inteligentes, ¿verdad? ¿Por qué no comemos nomás grasa y no hacemos nomás lipólisis? ¿Y por qué nuestra principal fuente de energía siguen siendo los carbohidratos? ¿Por qué? Porque la lipólise genera desechos metabólicos. Exactamente. Ese es el primer inconveniente. O sea, hay bioquímicamente, esa es la respuesta. Yo puedo generar productos que me puedan acarrear problemas. Y uno de esos productos son estos cuerpos cetónicos que vamos a hablar a continuación. Y eso puede generar problemas y genera desperdicio. Y el organismo no quiere generar desperdicio. ¿Está? Entonces, prefiere obtener como fuente primaria de energía los carbohidratos. Ahora, hablando, digamos, dietéticamente y organolécticamente de un alimento, es mucho más apetecible comernos carbohidratos que estar comiendo grasa a las 24 horas, ¿verdad? Entonces, también eso es un aspecto importante, o sea, es mucho más apetecible comernos un pan, comernos, qué sé yo, algún dulce, que
estar comiendo en todos los alimentos siempre algo de grasa, ¿verdad? No, y pregúntenle a esa gente que hace la dieta keto cómo sufren, porque ellos pueden saborear carne, desayuno, almuerzo, cena, pero les puedo asegurar que no le gusta, o sea, va a ser rico al comienzo y después le va a aburrir, cosa que É no verdade, ocurre, prof. Eu já isso. ¿verdad? É terrible. Terrible es. No es que Terrible. uno disfruta haciendo eso, porque también, o sea, es mucho más apetecible comer carbohidratos. Ahora, comer carbohidratos no está mal. Lo que está mal es, como cualquier cosa en la vida, abusar de ellos, ¿verdad? Eso es lo que está mal. Entonces, paradójicamente, los ácidos grasos generan hasta quizás 3 o 4 veces más energía que un carbohidrato. Pero los carbohidratos siguen siendo la fuente primaria para obtener energía. Por lo que expusimos, tanto bioquímicamente, con lo que dijo la compañera, más el hecho del aspecto dietético, de la dietética de un alimento. O sea, es mucho más apetecible comernos carbohidratos que comernos grasa todo el día. ¿Se entendió? Sim, profe. 4 etapas tiene la beta oxidación. Primera oxidación o deshidrogenasa, que es una enzima deshidrogenasa, una hidratación, una segunda oxigenación, o sea, hay una segunda reacción de óxido-reducción a través de una deshidrogenasa y por último, ruptura y liberación del acetil-CoA a través de una enzima que se llama tiolasa. Ya saben cuál es la fórmula para saber cuántas vueltas de beta oxidación va a hacer un ácido graso de acuerdo al número de carbonos y cuántos ATP posible puedo obtener por cada vuelta que le doy a la beta oxidación. ¿Está bien? ¿Está bien? Sim, doutor. Entonces, de la beta oxidación yo siempre estoy obteniendo acetil-CoA. ¿Qué pasa si acumulo mucha acetil-CoA? Esto es en el caso de que el ejemplo que yo le di de esa fórmula es para ácidos grasos de compuestos pares. O sea, los ácidos grasos realmente en la mayoría de los casos son pares. Solamente son impares en el caso de que consumamos de la dieta, ¿verdad? Y tiene que tener ciertas características. Y como al final, en vez de quedarnos acá un acetil-CoA, nos queda esto, nos queda un compuesto de 3 carbonos, lo que hace el organismo es, se las ingenia para generar un compuesto que pueda, digamos, ser utilizado dentro del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs, ¿verdad? Pero no es tan relevante. Esto en el caso de que sean dobles enlaces o haya compuestos, digamos, que tengan grupos metilos o algo de eso, que tampoco es tan relevante. Esto sí me interesa. Los cuerpos cetónicos. ¿Qué son? ¿Por qué se forman? ¿Cómo se forman?
y cómo se degradan. Los cuerpos cetónicos son compuestos formados por grupos carboxilos con cetonas o con hidroxilo. Son tres. Uno se llama acetoacetato, otro D3-hidroxibutirato y el último acetona. Esta acetona es la famosa, esa que uno usa para limpiarse, bueno, lo que se tiñen, ¿verdad? Lo que se pinta en el dedo. Y son tres cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos se forman por la unión de dos acetil-CoA a través de la misma enzima que generó la ruptura en la beta-oxidación. Esa misma enzima es capaz de unir dos acetil-CoA, que es la tiolasa, y formar este compuesto que es acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA vuelve a unir otro acetil-CoA para formar un compuesto que se llama beta-metilbutaril-CoA o se abrevia HMG-CoA a través de una enzima que se llama HMG-CoA sintetasa. HMG-CoA sintetasa forma este compuesto que es la unión ya de 3 acetil-CoA. Y por último, lo que ocurre es una ruptura y liberación de un acetil-CoA, de este beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA, se libera un acetil-CoA y se forma un compuesto que es acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. Este acetoacetato puede generar acetona por un proceso de descarboxilación del acetoacetato o a través de un proceso que lleva una enzima que es la beta-hidroxibutaril deshidrogenasa convertirse en beta-hidroxibutirato. Lo que se hace es, digamos, se hidroxila este grupo cetónico y se forma OH. Y ahí están los tres cuerpos cetónicos. ¿Cómo se formaron? Se formaron por un exceso de acetil-CoA. Había tanto acetil-CoA disponible que no todos ingresaban al ciclo de Krebs, entonces se ponen a formar. Con la unión de 3 acetil-CoA, yo ya formo mi primer cuerpo cetónico. Y de este cuerpo cetónico, que es el acetoacetato, puedo obtener los otros derivados, la acetona o el beta-hidroxibutirato. ¿Qué pasa? Estos cuerpos cetónicos, bueno, esto es lo que acetil-CoA sintetasa, forma la acil-CoA, ¿verdad? Se genera la beta-oxidación, se generan tantos acetil-CoA en la beta-oxidación que no todos entran al ciclo de Krebs, entonces estos acetil-CoA forman los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a irse, por ejemplo, al cerebro, en el caso de que se necesite, ¿sí? Y el mismo proceso va a ocurrir. Llega al cerebro un hidroxibutirato y este hidroxibutirato lo que va a hacer es, a través de una enzima que es la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, va a generar acetoacetato y este acetoacetato a través de una enzima que es la beta-acil-CoA transferasa va a generar acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA se va a degradar y va a generar 2 acetil-CoA a través de la misma enzima que las unió. Este acetil-CoA en el cerebro va a ser un precursor que va a servir para la formación de piruvato y este piruvato va a generar
la glucosa. Va a generar un proceso de gluconeogénesis. Y esa gluconeogénesis va a permitir que la glucosa pueda recibir la energía que necesita. Y esto es un proceso en el cual, por ejemplo, fíjense, en el hígado se generan los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos pueden o migrar al cerebro o migrar en el mismo músculo. Y en el músculo, a partir de estos cuerpos cetónicos, generó acetil-CoA, y este acetil-CoA va a entrar dentro del ciclo de Krebs y me va a generar energía. Eso es un poco la idea, ¿sí? O sea, sirve estos cuerpos cetónicos para generar energía en otras células. Y eso es todo. No sé si tienen alguna duda, inquietud al respecto. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. ¿Está todo bien? Sí, doctor. ¿Se entendió todo? Entonces es muy importante que sepan que el catabolismo de los ácidos grasos ocurre tanto en el citosol como en la matriz mitocondrial. La beta oxidación en particular ocurre en la matriz mitocondrial. Tiene 4 etapas. Hay que saber cuáles son esas etapas, cuáles son las enzimas que participan en ese proceso, cuánta energía obtengo de cada beta oxidación y cómo realizar el cálculo de acuerdo al número de carbonos que tenga mi ácido graso para saber cuántas energías puedo obtener solamente en el proceso de beta oxidación. ¿Cómo se forman los cuerpos cetónicos? ¿Cuáles son esos cuerpos cetónicos? ¿Qué implicancias tienen los cuerpos cetónicos para el organismo, ya sean beneficiosos o perjudiciales? ¿Y cómo se utilizan esos cuerpos cetónicos? Nada más. Todo lo que dije va a salir en el examen. ¿Se entendió? ¿Alguna duda o está todo bien? ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Mañana seguimos con síntesis de ácidos grasos. Y ahí vamos a entender por qué somos gorditos los que comemos carbohidratos. Bueno, profe. Bioquímicamente, va a estar interesante. Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿sí? Hasta mañana. Dale, profe, hasta mañana. Hasta, profe. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Dale, chao, profe. Chao, profe.